En Mateo capítulo 7, verso 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad se os abrirá. Son los consejos apropiados del Señor Jesús de Nazaret. Cuando caminaba con sus discípulos, Mateo fue su testigo ocular. Mateo, cobrador de impuestos, obedeció a la voz de Jesús: sígueme, lo siguió, pues escribió su libro, su evangelio, sus nuevas noticias. El evangelio es nuevas noticias que lleva su nombre. Y está al alcance de nosotros ahora. Pedid y se os dará. Son acciones. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Verso 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Es el verso 10. Verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estoy leyendo la biografía de grandes cristianos. En la página 11, en los versos finales, hablan los ejemplos de aquellos cristianos que nos antecedieron, como Spurgeon, Moody, Livingstone, Patton. El que escribió dice así: guerreros de la causa santa, nosotros podemos decir lo mismo de aquellos cristianos que nos antecedieron. Es como si no hubiésemos hecho nada. La audaz perseverancia nos es indispensable. Tenemos que ser audaces y perseverantes. Todavía hay más almas para salvar actualmente. Estamos 2025. Que las que había en los tiempos de Müller, Livingstone, Patton, Spurgeon, Moody. Ellos fueron grandes cristianos de fe. Tenían sentir, pasión por las almas perdidas. El mandato de Jesús: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno,
Dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es 1 Corintios 9:16. El escritor coloca en su libro, en su obra. El autor de este libro es Orlando Boyer, segundo tomo. No podemos taparnos los oídos espirituales para no oír el llanto y los suspiros de miles de millones de almas en la tierra que no conocen el camino que conduce al hogar celestial. Sus tiempos de ellos fue muy difícil. En el tiempo de John Hus, un monje que no se retractó su fe en Jesucristo, fue quemado vivo. Y él cantaba para fortalecer la fe de aquellos que lo conocían, de aquellos que le escuchaban hablar de Jesús de Nazaret, el maestro de maestros, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien entregó hasta la última sangre, hasta la última gota de su sangre a favor de nosotros, los pecadores. Y les voy a leer una partecita, solo un párrafo, de lo que el autor habla de Jorge Müller. Jorge Müller es considerado como el apóstol de la fe. Su fe fue muy grande en Jesucristo, en sus proezas, en su amor, en su bondad, en su fidelidad. Él es del año 1805 hasta el año 1898, que terminó sus días en la tierra. Y dice este primer párrafo: por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, así como el Espíritu Santo cuenta las increíbles proezas que Dios hizo por intermedio de los hombres que osaron confiar únicamente en Él. Fue en el siglo XIX que Dios añadió lo siguiente a esta lista. Por la fe, Jorge Müller erigió orfanatos, alimentó a millares de huérfanos, predicó a millones de oyentes alrededor del mundo y ganó multitudes de almas para Cristo. Su fe fue muy grande. ¿Cómo está tu fe en este año 2025? Guerras geopolíticas, económicas, a nivel global. La gente va y viene, corre de aquí para allá, corre de aquí para allá, buscando mejoras, que no está mal. Pero muchos de ellos no buscan a Jesucristo, el dador de la vida, el proveedor, el que nos hace nacer de nuevo, el que nos da corazón arrepentido, el que nos ayuda en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Pedir y Dios dará. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Señor Jesús, aumenta mi fe. Buscad y hallaréis. Llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? O sea, nos está colocando ejemplos. Dios, nuestro Padre, por excelencia, nuestro Creador, nuestro Dios, quien no escatimó nada, que entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros, los pecadores, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son todos aquellos que creen en Él, que creen, aceptan la obra de Cristo en sus vidas. Creen, porque cuando no creemos en Cristo, no creemos nada, solamente somos creación de Dios, aunque muchos no creen tampoco en eso. Pero igual Dios los ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan lo escribió, capítulo 3, verso 16. Juan, el apóstol Juan, tenía un carácter fuerte, pero Jesucristo comenzó a trabajar en él. El Espíritu de Dios moldeando su carácter. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Pues el Espíritu Santo ya está acá. A los 50 días que Jesús ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo. Los discípulos estaban en el aposento alto, orando y esperando en obediencia la venida del Espíritu Santo. Comenzaron ellos a predicar en Pedro, ¿no? En varios idiomas, a todos los que estaban ahí reunidos de diferentes lenguas, de diferentes lugares. Pero nos advierte algo, Mateo, el capítulo 7, verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quieres tú que hagan por ti? Que te apoyen, que te ayuden, que te animen, que te alienten, o que te difamen, que te calumnien, que te griten con palabras feas, con justicia, con misericordia, o que te traten injustamente, sin misericordia. Tenemos que decir a otros cosas buenas para que ellos también puedan desearnos buenas cosas. Yo no puedo mirar mal a mi prójimo, porque tampoco quiero que ellos me miren mal. Yo no quiero burlarme de su manera de hablar, de su vestimenta, porque tampoco quiero que ellos
se burlen de mi manera de hablar, de mi vestimenta o de mi peinado o de mis manchas de mis manos. Debemos respetar a nuestro prójimo. Jesús dijo que debemos amarlo como a nosotros mismos. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No amamos a nuestro prójimo. Y si piensa diferente, lo marcamos. Hoy en día, miles y millones de vidas caminan al precipicio sin Jesucristo. Igual que en el tiempo de Moody, en el tiempo de Spurgeon, en el tiempo de Lutero. Que no tenían la Biblia en el idioma de ellos, del pueblo alemán, latín. Lutero tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento al alemán, y el pueblo pudo leer la Biblia en alemán. Estaban felices. Lutero no estuvo de acuerdo con el cobro de dinero por tener un lugar en el cielo, las indulgencias. No estuvo de acuerdo. Era un negocio, era robo en esa época de los papas, del papado. Fue muy difícil para él. Por un milagro se salvó de ser muerto. No se retractó, pero sí le quitaron las vestiduras de monje, ¿no? Se llegó a casar, tuvo hijos. Fue un gran defensor de la fe en Cristo. Más el justo por la fe vivirá. Porque en realidad él había leído la Biblia, encontró la Biblia, que decía que la salvación es por fe, no por obras. Pues entonces él era un hombre de oración y amaba de verdad al Señor Jesús de Nazaret. Amaba de verdad a las personas que eran engañadas. Hoy en día vemos personas engañadas, pero no hacemos nada, no decimos nada. Tenemos miedo de que nuestros amigos no nos hablen. Tenemos miedo de perder nuestro trabajo. Tenemos miedo de perder nuestro estatus. Pero si el trabajo viene de lo alto, utilizando a personas para que nosotros tengamos un trabajo. Todo viene de parte de Dios, tu esfuerzo, tu sacrificio. Es que Dios lo permite ahí y Él es el que provee, anima, alienta. No viene del aire. Dios usa a las personas. Usa a las personas que levanten empresas honestas para que den trabajo al pueblo con sus derechos, con un sueldo justo, con un trato justo, con un horario justo. Pues eso queremos que nos hagan a nosotros. Nosotros también tenemos que hacerlo, desear lo bueno. Muchos
no hemos tenido nada y llegamos a ocupar un puesto y tratamos mal al que recién empieza. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y si seguimos leyendo, y habla de los frutos, que por los frutos nos conocerán, si somos en realidad hijos de Dios, si amamos de corazón a Jesucristo, si amamos de corazón a las almas perdidas, si amamos de corazón las almas perdidas son nuestro prójimo. Muchos están llorando por justicia y nosotros somos indiferentes. Ayer no hubo agua potable aquí en mi casa. Y yo me acordaba de los primeros años cuando compré el terreno en la ciudad de Selendín con el dinero del 50% que la AFP me dio. Compré el terreno en Selendín, 8 metros por 14. Pues no había agua, yo no tenía agua y los vecinos tampoco tenían agua. Cargaba agua de muchos lugares, de la universidad, del colegio, del cementerio, de la Alameda. Caminaba y cargaba el agua para poder tener, para cocinar. Y cuando ayer nos cortaron el agua aquí en Lince, me estaba acordando y entendiendo aquellos que ahora en los cerros de Lima, por ejemplo, o muchos lugares lejanos, no hay agua potable, no tienen desagües, no tienen luz eléctrica. Cuando yo vivo mi experiencia de necesidad, recién pude entender la necesidad de otros. Estuve haciendo mi video anterior hace tiempo sobre la muerte de mi primera hija, Janina Geraldine. He perdido una hija. Pude entender el dolor de aquella mamá, aquel papá que pierden sus hijos. Es doloroso perder un hijo, una hija, muy doloroso, muy doloroso. Yo no les deseo a nadie que pierdan sus hijitos, sus hijas. Me causé de dolor cuando vi las noticias de una niña que había caído en el pozo. Qué triste. Son muchos, miles, de aquellos niños y niñas que son violados. Dios tenga piedad, misericordia, nos dé entendimiento, nos dé amor por el niño, la niña que son nuestro prójimo, nos dé pasión por la adolescente que se prostituye, que se droga, que se rebela contra sus padres, que se rebelan contra Dios, que se someten a tatuajes, que viven esclavos del alcohol, droga, sexo libre, entre hombres, entre mujeres. Es doloroso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se los abrirá. ¿A quién? A Dios, a Jesucristo. En oración día y noche. Tenemos que primero que cambie este corazón perverso y malo que tenemos. Creer en Jesucristo que dio su vida por nosotros, que es el único que nos ayuda a nacer de nuevo, que es el único que nos ayuda
a ser mejores padres, a enseñarles la verdad, la honradez, a enseñarles valores perdidos con el ejemplo. Es muy difícil practicar la paciencia, características del fruto del Espíritu Santo. Todos aquellos que leemos la Biblia, todos aquellos que decimos ser evangélicos, bondad, amor de Cristo en nuestra vida, la fe. Un poquito de fe de Jorge Müller. Un poquitito de fe de Lutero. Un poquitito de fe de Spurgeon, de Moody, de Livingstone. Un poquitito de fe de Esteban, de la Biblia, fue martirizado, lo mataron, porque él comenzó a hablar de Jesucristo y desde el inicio, desde el Génesis, y la gente estaba de cólera y la ira, estaban incitados, agarraron la piedra y comenzaron todos a tirar piedras, mataron a Esteban. Y ahí estaba paradito Saulo de Tarso, animando, de acuerdo. La ropita de Esteban lo pusieron a los pies de Saulo. Y con la ira, con la cólera, pidió cartas a los religiosos que le permitan sacar aún debajo de la cama a todos aquellos que seguían a Cristo y que hablaban de Cristo. Pero camino a Damasco tuvo su encuentro con el Señor Jesús de Nazaret. Cayó del caballo, ciego, fue llevado por un cristiano, porque Dios guió así, el Espíritu de Dios guió así, y oraron por él, y volvió a ver, él mismo narra, y luego comenzó a predicar con poder, a predicar con poder. Terminó sus días muerto por el Evangelio. Escribió muchas cartas, muchos consejos, y está escrito en el Nuevo Testamento. Un poquito de fe. Nuestra fe es tan escasa. Alborotados andamos por acá, por allá. Los medios de comunicación nos llenan de información, desinformación. A Dios gracias, Dios permitió que naciera la prensa alternativa para poder informarnos a través de las redes sociales, informarnos los sucesos que pasan reales aquí en nuestra patria y también en el mundo entero, porque hay prensa alternativa internacional que van informando minuto a minuto los sucesos que pasan en Palestina, Israel, los sucesos que pasan en Ucrania con Rusia, los sucesos que están pasando en Estados Unidos con su nuevo presidente, los sucesos que están pasando en Suiza, que en este momento está la señora usurpadora Dina Boluarte, la que ha usurpado el poder aquí en Perú. Minuto a minuto nos enteramos lo que está pasando. Minuto a minuto nos enteramos que el presidente José Pedro Castillo Terrones, secuestrado en el penal de Barbadillo, solicita que le puedan facilitar
para que lo que lo están le han levantado muchos cargos que son inconstitucionales, arbitrarios, un seguimiento electrónico. Y todo el pueblo, el peruano, sabe que el presidente del Bicentenario, José Pedro Castillo Terrones, es inocente de todos los cargos que le imputan. Dios tenga misericordia y derrame justicia. Bueno, no queremos que hagan con nosotros lo mismo, ¿verdad? Yo no quiero acusar a un inocente y mandarlo a la cárcel, porque yo no quiero que hagan eso conmigo o con mis hijos. Yo no quiero que difamen hacia mí, porque yo tampoco quiero ni debo difamar a otros. Tengo que amar la justicia, tengo que estar al lado de la justicia, tengo que aborrer la injusticia, la corrupción. Tengo que aborrecer la corrupción que está a flote en su esplendor aquí en mi patria y en otros lugares. Por eso les voy a poner la canción de Isaac, que Dios tenga piedad de nosotros y nos dé corazón arrepentido, es basado en Salmo 51. Voy a buscarlo. Álbumes, estoy viendo sus canciones de Isaac. Voy a buscar la canción de Isaac, porque tengo muchas canciones acá. Acá está. Acompáñame a pedir al Señor Jesucristo que nos dé un corazón arrepentido, humillado, que podamos reconocer nuestras maldades. Tantas veces de decirte que esto no volverá a pasar, porque reconozco yo mis rebeliones y mi pecado está delante, siempre frente a mí. Contra ti, solo contra ti yo he pecado, y lo malo he hecho delante de tu mirar. Pero ¿a quién más podré ir si no es a ti? Esconde tu rostro de mi pecado y borra mi maldad. Oh Dios, un corazón limpio para ti. Renueva un espíritu recto en mí. No me eches delante de ti, no quites tu espíritu de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación. Tú amas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto tú me has hecho comprender. Purifícame, limpio estaré,
Hazme oír tus alegrías y el gozo de tu salvación.